La ponencia del licenciado Marco Yair Guerrero Quintana. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ha realizado diversos diplomados en Estadística impartidos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde actualmente cursa estudios de maestría en Ciencia de Datos. Asimismo, ha realizado estudios en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Fungió como director de Evaluación Estadística en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y es profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en publicaciones como Indicadores de Transparencia y Reforma al Artículo 6º Constitucional, Medios de Servicio Público y Transparencia, Análisis, medición de su desempeño, Libertad de Expresión, Revisión Metodológica de las Agresiones a Periodistas en México, en el IFAI, Avances y Retrocesos, Análisis Jurídico de sus resoluciones y modelos de series de tiempo aplicados a los expedientes de esta misma comisión. Le damos la bienvenida al licenciado Yair y escuchamos su ponencia. Gracias. Gracias. ¿Sí se escuchase? Bueno, yo les voy a platicar un poco un tema que a mí desde hace mucho tiempo me ha interesado, que es la construcción de indicadores, ¿no? Este tema a mí en particular, llevo desde que empecé en la licenciatura, es un tema que un profesor hizo una pregunta y son de esas preguntas que te quedan toda la vida y que sigues sin responder, ¿no? Entonces sigues buscando y buscando y buscando, ¿no? Este tema es cómo se construyen los indicadores, ¿no? Y a qué le podemos llamar un indicador, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, les voy a platicar un poco lo que, pues, este tema de construcción de indicadores, ¿no? No, este está acá, perdón. Sí, ya. Este es un pequeño mapa de lo que quiero platicarles, ¿no? Este mapa es un mapa que trato de definir cuál es la problemática actual con los indicadores, ¿no? En este momento todo mundo hace indicadores, ¿no? Hay indicadores, bueno, una infinidad, ¿no? Entonces, en este mapa yo lo que trato o voy a querer tratar de hablar, que es muy poco tiempo para todo lo que me gustaría platicarles, pero refleja un poco lo que pasa cuando se construyen indicadores, ¿no? Entonces, quiero que lo veamos un poquito y voy a ir tratando de platicarles, ¿no? ¿Por qué construimos indicadores? ¿No? Ese es el primer punto. Bueno, pues todas las personas necesitamos medir, todo mundo mide, en nuestras vidas todo el tiempo estamos midiendo. La medición es una cuestión natural. Tal vez pensamos que solamente es propio de los humanos, pero ya hay investigaciones en donde los animales también cuentan y miden, ¿no? Una parvada de pájaros puede saber en qué lugar hay más alimento como parvada y se pueden dirigir. Y hay investigaciones. Pareciera que la medición y el contar es una cuestión puramente humana y no lo es, ¿no? Es una cuestión natural. Nosotros podemos medir lo que queramos, porque finalmente hay muchos intereses y intereses particulares de cada quien, ¿no? O sea, uno quiere estar midiendo infinidad de cosas, ¿no? Voy a tratar de centrarme primero en, bueno, el objetivo, ¿no? Cuando nosotros medimos conceptos, ¿no? A veces estas mediciones, pues obviamente pueden tener algunos errores, ¿no? Estas mediciones yo puedo controlar esos errores mediante algunos procesos, mediante validez interna o validez externa, ¿no? O sea, estos conceptos que nosotros queremos medir finalmente vienen de una teoría
o tienen un marco teórico, o tienen algunos supuestos, ¿no?, de lo que yo quiero, ¿no? ¿Dónde se empieza a complicar un poco cuando empezamos a hablar de indicadores? Cuando los conceptos que queremos medir pues no son tangibles, ¿no? Porque nosotros podemos medir lo tangible y lo intangible, ¿no? Pensemos en, bueno, advierto de una vez, yo soy positivista, entonces yo creo que todo se puede medir, ¿no?, para que al ratito no me vayan a decir nada. Pensemos en cualquier cosa intangible, ¿no? O sea, decían, bueno, a ver, ¿la felicidad se podría medir? Pues sí, ¿no? Hay formas de medir. Mucho de las cuestiones que medimos últimamente, las cuestiones cuando son tangibles, cuando son directas, cuando yo puedo ir y verlas, no cuestan tanto trabajo, entre comillas, porque sí, en realidad es complicado siempre la medición. Pero cuando no son intangibles, bueno, todavía es más complicado, ¿no? Porque nosotros no lo podemos ver, ¿no? Finalmente, una de las cuestiones que por eso queremos los indicadores es monitorear, ¿no?, ver, percibir cómo se ven estas cuestiones intangibles, ¿no? En esta parte, cuando finalmente nosotros lo que buscamos es medir conceptos, ¿no?, tratamos de ubicar un método, ¿no?, el que quiera, ¿no?, diferentes, ¿no? Ese método tratamos de operacionalizar. No me gusta esa palabra, ¿no?, que es una palabra que viene del inglés, ¿no?, pero no he encontrado alguna palabra que pudiera significar o que pudiera realizar, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos operacionalizar estos conceptos, ¿no? O sea, los quiero hacer tangibles, quiero tratar, ¿no? Y finalmente se construyen estos indicadores, ¿no? Ahí en el mapa, yo estoy suponiendo que toda esta parte del concepto, de la medición, de los errores, de esto, pues la sabemos. Ese signo de interrogación es, pasa algo en algún momento donde no sabemos cómo, de pronto, pum, salen los indicadores, mágicamente. O sea, meto la mano a una caja y de pronto digo, ay, miren, ya, aquí tenemos unos indicadores. Esa parte es la que a mí me interesa y es una parte que a mí me interesa investigar y he investigado durante algún tiempo, ¿no? Entonces, es la que quiero tratar de platicarles, ¿no? También hay un abuso y un uso y un abuso de indicadores, ¿no? Finalmente, estos indicadores a veces no se hacen consciente que sí existe un abuso, ¿no? O sea, y entonces el problema es que después esos indicadores nos pueden decir, bueno, ¿por qué no me registro? ¿Por qué no puedo medir esto, no? ¿O por qué falló en estas mediciones? Bueno, eso es un poco de las que quiero platicarles, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar, ¿no? Las personas están siendo sujetas a medición, históricamente, ¿no? Desde Aristóteles, Aristóteles tenía una fascinación, hubo una divergencia en el conocimiento entre Aristóteles y Pitágoras. Aristóteles se inclinaba más hacia la clasificación de todo. Él fue uno de los primeros que empezó a clasificar mucho de lo que conocemos, ¿no? Pitágoras, por el contrario, él se va más a la primicia del número, ¿no? O sea, se enfocaba más al número, ¿no? Desde la antigüedad ya empezaba a haber una divergencia, ¿no? Dos grandes caminos. Una era la clasificación y otra cosa era el pronóstico. No como lo conocemos ahora, ¿no?, que es totalmente distinto. Pero las personas están siendo sujetas a esta medición históricamente, ¿no? Los grandes avances de la humanidad que ha tenido han sido por mediciones, ¿no? Cuando Kepler descubre, no es por él, sino por un trabajo anterior de Tycho Brahe, ¿no? Entonces, estas mediciones que hace Tycho Brahe, que él se muere y finalmente Kepler tiene acceso a esos datos
y Él es quien los analiza y puede dar una nueva concepción del universo. Es decir, oye, creo que estamos mal. Bueno, eso vino a partir de mediciones, ¿no? Entonces, la medición ha sido algo que ha sido también natural en el hombre, ¿no? Si hay un exceso en muchas disciplinas donde todo lo queremos medir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la psicología, bueno, hay una corriente conductivista que trata de eso, ¿no? O sea, trata de ver cómo podemos medir, ¿no? Dentro de la filosofía, bueno, pues está el positivismo, ¿no? O sea, que dice todo se puede medir, ¿no? Dentro de la física, bueno, ahí todo, si no se puede medir, pues casi. Y casi todas las ciencias lo que tratan o lo que se va inclinando, se ha inclinado la balanza en estos más de 2000 años de historia en la humanidad, ha sido por la medición. Esta medición ha sido muy importante para la humanidad, ¿no? Hay una frase que dice Galileo que a mí me gustó mucho, que dice: mide lo que puedas medir y lo que no, hazlo medible. Fue una de las primeras personas que que dijo, bueno, necesitamos un método, ¿no? Y necesitamos. Esta frase a mí se me hace muy importante a la hora de lo que estamos haciendo, que es medir, ¿no? Newton, bueno, pues todo lo que hizo Newton, que ya es esa parte, ¿no? Newton también decía una cosa, ¿no? Algo así como, yo pude hacer todo esto porque voy en hombros de gigante o algo así, ¿no? Pero bueno, la medición es parte, la humanidad, las personas están siendo sujetas a medición históricamente, ¿no? O sea, hay una infinidad de menciones. Cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué es medir, no? O sea, y ahí empieza, y hay una infinidad de definiciones, tanto matemáticas como frases cortas, ¿no? Pero a mí estas me han sido interesantes, ¿no? O sea, creo que definen muy bien, ¿no?, qué es medir, ¿no? O sea, la medición siempre se refiere a las propiedades de los objetos y no a los objetos en sí, ¿no? Consiste en asignar números a los objetos o sucesos de acuerdo con ciertas reglas. La medición es esencial para determinar las relaciones funcionales, para descubrir el orden y la regularidad. Que este punto es fundamental. ¿Por qué medimos? Porque una de las cosas que siempre queremos, la humanidad, es entender, ¿no?, y ordenar. Y si podemos entender y ordenar, podemos encontrar una regularidad. Y si encontramos una regularidad, podemos predecir. Y eso es lo que a la humanidad siempre le ha interesado, predecir, ¿no? En cualquier civilización, siempre la gente que podía predecir, que por lo general era la gente culta, ¿no?, los sacerdotes, lo primero que hacíamos era observar el cielo, ¿no? Observar el cielo, predecir las lluvias, ¿no? Es esta relación histórica entre la clasificación y el pronóstico lo que nos ha llevado en este momento a dos grandes corrientes en estadística, ¿no? O sea, muchas de las pruebas estadísticas tienen estas dos grandes vertientes, ¿no? O nos sirven para clasificar o nos sirven para predecir. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos, ¿no? Cualquier persona que tenga la capacidad de predecir un poquito, pues, vamos a poder entender estas regularidades y este orden, que es lo que nos interesa, ¿no? Finalmente, nos interesa aspirar a descubrir un proceso mediante el cual se puede cuantificar un fenómeno, reducirlo al orden numérico. A veces es necesario encontrar cómo podemos definir cualquier fenómeno en una función, ¿no? Si se fijan, cualquier función, cualquier gran descubrimiento parte de una y sencilla ecuación, ¿no?, de un sencillo modelo.
Y obviamente, pues un modelo matemático pues es lo formal, ¿no? Es lo que llevamos. Si se fijan, las leyes, cualquier ley en la física interviene una ecuación, una pequeña ecuación, que cuando uno lo ve, dice, pues, quién sabe qué significa, pero está bonita. Esa criaturita del Señor, pues, está bonita. Pero en realidad es la simplificación máxima de un fenómeno. O sea, cuando nosotros logramos traducir en una pequeña ecuación, en una pequeña función, un fenómeno, hemos entendido el fenómeno. Tal vez no el todo, pero por lo menos ya tenemos más elementos, ¿no? Una de las cosas que nosotros tratamos siempre es tratar que estos procesos, tratar de entender, para poder entender, tenemos que poder llegar a una ecuación, a una función, ¿no? Este proceso de convertir los hechos o nexos empíricos en un modelo formal es de lo más importante, ¿no? O sea, por eso ahorita en estos momentos cuando vemos que hay un abuso o un exceso de indicadores o de mediciones, ¿no? Tenemos mediciones de todo lo que quieran y nos faltan muchas cosas por medir, ¿no? Hace poco a mí me tocó ver una misión que es muy interesante sobre el dolor. Ay, no, la torre. Perdón, es que ya me hicieron. Voy a ir más rápido. Hay una investigación muy interesante sobre el dolor. Los dolores son distintos. ¿Cómo podemos medirlos? Y hay una investigación muy interesante. Me voy a tener que ir muchísimo más rápido porque ya me están haciendo. Bueno, dentro de la medición, una cuestión fundamental son los errores. Necesitamos estarlos midiendo, ¿no? A veces pensamos que nuestros errores son puntuales, ¿no? Hay diversos tipos de errores, aleatorios, ¿no? Sistemáticos. Esto es muy importante. Estos errores de observación, producto de imperfecciones de los instrumentos de medición o por deficiencias del método experimental, ¿no? La incertidumbre experimental es un factor que va asociado a la medición y se debe a la imposibilidad de obtener el valor real de la medida. Un intervalo de incertidumbre es una pequeña cantidad alrededor del valor representativo de una medida, donde confiamos se encuentre el valor real de la medición. Cuando se crean los indicadores, muy pocas veces se habla de los errores. ¿Cuál es el error de esa medición? O sea, y el error, hagan en cuenta que nosotros al observar podemos tomar mediciones, pero no sabemos si esa medición es la que queremos, ¿no? Siempre vamos a estar en un intervalo. Entonces necesitamos entender que estos errores, estas mediciones siempre va a haber un intervalo de confianza, un error en la medición, ¿no? El proceso de convertir hechos en un modelo tiene que ver cómo podemos transformar el fenómeno que queremos en números. Y hay algo que pasa desapercibido por muchas personas a la hora de crear indicadores, es las escalas de medición. O sea, finalmente hay 4 grandes escalas de medición y entonces que a veces se olvidan, ¿no? Tenemos, la nominal, o identidad, la de orden, la de intervalo y la de proporciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una medición, tenemos que tener muy claro qué tipo de medición, qué tipo de escala es la que yo voy a utilizar para poder entender o medir el fenómeno que a mí me interesa, ¿no? Y a veces esto se olvida. ¿Cuál es el riesgo de olvidar esto? El riesgo de olvidar esto es que se empiece a hacer una nueva estadística, ¿no? Crean la nueva estadística, ¿no? Entonces, a veces hay un dicho gringo, ¿no? Trash in, trash out, ¿no? O sea, entra basura, sale basura. Nosotros metemos en la computadora alguna suma y decimos, a ver, espérame, ¿pero qué estamos sumando o qué estamos promediando, ¿no? Entonces, eso es muy importante, entender que los números tienen 4 grandes escalas de medición y que dependiendo de esas escalas hay ciertos
análisis que yo puedo hacer estadísticos, ¿no? Entonces, eso es muy importante siempre contemplarlo, ¿no? Propiedades de los indicadores. A lo largo del tiempo yo me di cuenta que estos… perdón, no sé qué estoy hablando, no le estoy dando. Propiedades de los indicadores. Los indicadores, yo he encontrado que tienen tres grandes propiedades, ¿no? La primera propiedad es que tienen una unidad de medida, ¿no? Estas 4 grandes unidades que veíamos, ¿no? La nominal, la ordinal, el intervalo y la razón, ¿no? O sea, tienen un tiempo definido, o sea, un indicador que no pueda comparar en el tiempo, no me sirve, no es un indicador, porque lo que yo quiero es monitorear, lo que yo quiero ver es qué está pasando o qué va a pasar hacia el futuro, ¿no? Y otra cosa es el contexto. Los indicadores fuera de contexto no nos funcionan. Un indicador es un número en un contexto que tiene una unidad de medida específica. Bueno, lo que hemos encontrado es que en mucha literatura, en muchos artículos, existe, a veces hay una exageración por crear tipos de indicadores, ¿no? O sea, estos indicadores, tenemos indicadores de calidad de suelo, indicadores de obesidad, indicadores de cultura, indicadores de calidad de agua, indicadores de grados de contaminación, ¿no? Cosas tangibles, ¿no? Cosas no tan tangibles como indicadores sociales de gobernabilidad, calidad de vida, ¿no? Diagnóstico social, capital intelectual, que eso a mí también se me hizo muy interesante, ¿no? O sea, ya hay un indicador que se está proponiendo como de capital intelectual, de pobreza, ¿no? Cosas intangibles. Pero lo que no queda claro cuando se crean estos indicadores, hay 3 grandes deficiencias, ¿no? Una, no hay una definición. ¿A qué le van a llamar? Digo, ¿cuál va a ser su definición de indicador, ¿no? Para el fenómeno que cada quien está estudiando. 2, hay una exageración en la clasificación. Muchos de los trabajos que se han hecho, se exagera que si son indicadores de procesos, que si son por estas 2 vertientes que teníamos, ¿no? Entonces, y una tercera es, empezamos a hacer análisis, ¿no? Ahora se ha aumentado muchos de los análisis que se tienen, se han integrado técnicas multivariadas, o sea, técnicas estadísticas multivariadas, donde se hace mayor énfasis en técnicas que ahorita es, digamos, lo último que hay, ¿no? Que la humanidad es lo último que ha podido construir, ¿no? Después de eso ya no hay más. Y hay una exageración en esto, pero la parte medular es cuál es esta naturaleza, cómo se crean, y es parte que no podemos, que obviamos, ¿no? Si nosotros vamos sumando los pequeños errores de todos los procesos, pues finalmente tenemos indicadores que no nos evalúan lo que queremos, ¿no? O que no nos está representando el fenómeno que queremos evaluar, ¿no? Y esa es una parte que a mí en lo particular me hace muchísima, que me he interesado desde hace mucho tiempo, ¿no? A la hora de medir un indicador, a la hora de crear un indicador, nosotros tenemos que tener 3 cosas claras, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra unidad de medida, ¿no? ¿Cuál va a ser el tiempo en el que yo quiero, ¿no? O sea, ¿cuál el periodo de tiempo que yo quiero evaluar tiene que ser el mismo, ¿no? ¿Y cuál es el contexto, ¿no? Obviamente, cuando nosotros medimos indicadores a veces ni siquiera se tiene claro los conceptos, ¿no? O sea, cuando tenemos conceptos tangibles, son muy concretos, ¿no? Dice, a ver, nuestro indicador de contaminación es, nosotros le vamos a llamar contaminación, por ejemplo, del suelo a esto, ¿no? Y hay una definición de qué es lo que se está evaluando. Pero cuando se llegan a los conceptos intangibles, empieza con la primera frase que me encanta en todos los artículos, es muy complicado definirlo. Y después ya se avientan 2 hojas y no definieron nada, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿cómo? Otra vez. No me definen conceptos, se tardan vueltas, ¿no? Y esa es una parte. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros estamos evaluando conceptos y nosotros necesitamos ver de qué manera vamos a poder evaluar ese concepto.
qué unidad de medida voy a usar, cuál va a ser mi error de medición, cuál va a ser la validez interna, cuál va a ser la validez externa. Lo que yo voy a medir, ¿existen datos? ¿Cómo los obtengo? ¿No? Mi concepto parte de alguna teoría, tengo algún marco teórico, estoy partiendo de algún supuesto. Estos métodos, finalmente el indicador operacionaliza conceptos. Y esa es una de las primeras cosas, por eso se hace complicado crear indicadores, ¿no? Porque ni siquiera a veces tienen claro cuál es el concepto que se quiere medir. Y si le sumamos los errores de todas estas pequeñas áreas, al final no tenemos nada. Ahora, algo que sí quiero hacer énfasis, acá. Algo que quiero hacer énfasis es ya se me fue, estaba aquí tan concentrado viendo el film. Algo que sí es importante y que les quiero comentar es, los indicadores son necesarios para monitorear fenómenos, procesos. Fenómeno que no se monitoree es un fenómeno que no vamos a poder entender, el que sea. Entonces, por eso son necesarios, ¿no? Y bueno, pues yo me hubiera estado más tiempo, creo que me alargué mucho, pero bueno, pues si tienen alguna duda. Sí les comento también, bueno, quiero hacer un anuncio, yo estoy preparando un libro sobre creación de indicadores que ya llevo como 10 años haciéndolo. Yo espero que ya este año ya. Es como esa espinita que traigo, pero bueno, yo este año ya espero poderla. Y bueno, ahí también voy a poder explicar muchas más a detalle esta parte de construcción de indicadores. Y bueno, pues muchas gracias y por la invitación.